En este caso, se analiza la situación de un agricultor de paltos ubicado en Ocoa, en el tramo poniente del río Concagua. El predio actualmente se riega mediante un sistema por surco y se proyecta una expansión productiva hacia el año 2027. A partir del análisis de las condiciones climáticas, la disponibilidad de agua y las necesidades hídricas del palto, se identificó como principal problema la baja eficiencia del sistema de riego actual. A esto se suma la falta de estructuras de acumulación, lo que impide almacenar el agua recibida y distribuirla de forma más adecuada durante los días posteriores al turno. Frente a esta situación, se propone una estrategia integral de mejora. Primero, optimizar la captación de agua desde el canal mediante la mejora del marco partidor y la posible instalación de un desarenador para reducir el ingreso de sedimentos al sistema. Luego se plantea construir un tranque de acumulación que permita regular el uso del agua y asegurar una mayor continuidad del riego. Además, se propone reemplazar el riego por surco por un sistema automatizado de riego por goteo, con el objetivo de aumentar la eficiencia de aplicación, reducir pérdidas y mejorar el humedecimiento de la zona radicular del palto. Finalmente, la propuesta se complementa con un sistema moderno de monitoreo basado en sensores del IoT, junto con un plan de mantención preventiva. Esto permitiría detectar fallas, evitar interrupciones en el suministro de agua y asegurar que la inversión en el nuevo sistema sea sostenible en el tiempo. Para introducir, primero es importante considerar el contexto. La región de Valparaíso se encuentra afectada por una mega sequía que lleva más de una década, lo que ha reducido la disponibilidad de caudales para riego. Esto es especialmente importante en el caso del palto, ya que es un cultivo de alta relevancia productiva para Chile, pero también presenta una alta demanda de agua. Además, el palto tiene una zona radicular relativamente superficial, por lo que es sensible tanto al déficit hídrico como al exceso de humedad. Esto obliga a realizar un manejo de riego preciso, evitando que el suelo quede seco en profundidad o saturado en la zona superficial. Para estimar la demanda hídrica del cultivo se consideran parámetros como la evapotranspiración del cultivo o ETC, calculada a partir de la ETO, y el coeficiente de cultivo. También se consideran características del suelo como textura arcillosa limosa, 10% de pedregosidad, profundidad radicular efectiva de 50 centímetros y un monitoreo con tensiómetro a 30 y 60 centímetros respectivamente. En el predio actual se trabajan 5 hectáreas con proyección de expansión. El agua proviene de un canal revestido con un caudal de 20 litros por segundo, turnos cada 15 días y una duración de 5 horas. Además, no existe infraestructura de acumulación. El problema principal es que el riego por surco no logra humedecer homogéneamente el perfil del suelo. Las capas superficiales permanecen húmedas, mientras que la zona radicular más profunda presenta déficit hídrico. Por lo tanto, el objetivo de la propuesta es mejorar la eficiencia del riego, reducir pérdidas, asegurar mejores condiciones hídricas para el palto y sostener la viabilidad productiva frente a la expansión y la crisis hídrica. A continuación hablaremos sobre la determinación del caudal requerido en la localidad de Ocoa para un huerto de paltos de 5 hectáreas. Se comparará el agua disponible que aporta el caudal, el cual es de 20 litros por segundo en un turno de 5 horas cada 15 días, versus la demanda del cultivo que se obtiene por medio de la evapotranspiración de cultivo. La disponibilidad de caudal necesario por hectárea por día terminarían siendo 4,8 metros cúbicos. Sin embargo, la demanda por hectárea por día serían de 32 metros cúbicos, por lo cual el caudal estaría cubriendo solo un 15% de la demanda. Mediante los datos de la estación agrometeorológica más cercana se obtuvo la evapotranspiración de referencia promedio del mes de máxima demanda enero, la cual es de 4 milímetros de lámina de agua diaria. Según la FAO 56, el KC de palto es de 0,8 aproximadamente, por lo cual la TC terminaría siendo 3,2 milímetros de lámina de agua diarias. Acá podemos ver los datos de la ETO del 2025, donde vemos que el mes de máxima demanda es enero, y que la ETO de los últimos 3 años ha sido en promedio 4 milímetros de lámina de agua diarias, además de un ETC promedio de 3,2 milímetros de lámina de agua diarias. Como el caudal solo cubre un 15% de la demanda, existe un déficit de 2,72 milímetros de láminas de agua diarias. Con respecto a la eficiencia de riego y la lámina bruta, tenemos que en el caso dado se usa el riego por surco, con una eficiencia de 50%. Y como se pierde la mitad del agua aplicada, se tiene una demanda diaria de 6,4 milímetros de lámina de agua. Eso nos da una demanda bruta mensual de 198,4 milímetros de láminas de agua al mes, o para las 5 hectáreas, 9.920 metros cúbicos al mes. Sin embargo, aplicando un sistema de riego por goteo con una eficiencia de riego de 90%, se estaría perdiendo solo el 10% del agua y no el 50%. Para el cálculo de caudal necesario, la lámina bruta diaria se pasa a volumen, se multiplica por las 5 hectáreas, se multiplica por el turno de 15 días, se divide por el tiempo de 5 horas en segundos y se pasa a litros, dándonos un caudal requerido de 266,6 litros por segundo, un valor muy superior a los 20 litros por segundo disponibles. Si con 5 hectáreas la disponibilidad es de 0,48, con la expansión de 10 hectáreas más que se quiere hacer, quedaría solo un 0,16 milímetros de lámina de agua diarias, por lo cual la expansión no es factible. Como diagnóstico final, se tiene que se sufre de un gran déficit hídrico, ya que el caudal disponible no cubre la demanda necesaria, que el riego por surco agrava este problema,
que la ampliación que se quiera hacer de terreno no es factible y que debido a esto es necesario aplicar acciones prioritarias. Hoy presentaré el diagnóstico hídrico de la propuesta de reconversión a riego por goteo para un cultivo de palto de 5 hectáreas ubicado en Ocoa, región de Valparaíso. Actualmente, el predio utiliza riego por surco con un turno cada 15 días. Al calcular la evapotranspiración del cultivo mediante la metodología FAO, obtuvimos una demanda de 3,2 milímetros por día, lo que equivale a 48 milímetros de agua por turno. Posteriormente, evaluamos el agua útil del suelo y el intervalo máximo de riego. Los resultados indican que el cultivo debería regarse aproximadamente cada 5 días con riego por surco o cada 8 días con riego por goteo. Por lo tanto, el turno actual de 15 días provoca un déficit hídrico importante. Además, al comparar la oferta de agua con la demanda, observamos que el sistema actual aporta solo 7,2 milímetros por turno, cubriendo apenas el 15% de las necesidades del cultivo, lo que confirma un déficit crítico. Como solución, proponemos reemplazar el riego por surco por un sistema de riego por goteo con una frecuencia de 6 días, una eficiencia cercana al 90% y la construcción de un tranque de acumulación que permita almacenar el agua disponible y distribuirla según las necesidades del cultivo. En conclusión, esta reconversión mejorará la eficiencia del uso del agua, reducirá el estrés hídrico y permitirá un manejo más sostenible y productivo del huerto. Estrategia de optimización del recurso hídrico. Actualmente el predio recibe agua desde un canal revestido, con un turno cada 15 días de 5 horas de duración y un caudal de 20 litros por segundo. Esto equivale a 360 metros cúbicos por turno, es decir, una lámina de solo 7,2 milímetros para las 5 hectáreas o 0,48 milímetros diarios. El problema principal es que esta disponibilidad no alcanza para cubrir la demanda hídrica en el palto. En el periodo de mayor demanda, el cultivo requiere aproximadamente 48 milímetros cada 15 días, pero el sistema actual solo aporta el 15% de esta necesidad. Además, el riego por surco tiene una eficiencia cercana al 50%, por lo que se requerirían cerca de 4.800 metros cúbicos por turno. Con riego por goteo, la eficiencia aumenta al 90% y el volumen requerido baja a 2.625 metros cúbicos. Sin embargo, el predio sigue recibiendo solo 360 metros cúbicos, por lo que la tecnificación ayuda, pero no resuelve completamente el déficit. Por eso, la estrategia propuesta considera dos acciones. Primero, mejorar la infraestructura extrapredial mediante una compuerta, malla de protección, desarenador y caudalímetro. Y segundo, incorporar la infraestructura intrapredial, principalmente un tranque de acumulación de aproximadamente 3.500 metros cúbicos, junto con una bomba, cabezal de riego, filtros, red matriz, sectorización y líneas de goteo. Finalmente, la expansión a 15 hectáreas no se recomienda mientras no se asegure mayor disponibilidad hídrica, ya que el volumen requerido aumentaría considerablemente. En conclusión, la optimización debe combinar mayor disponibilidad de agua, acumulación y riego por goteo tecnificado. Respecto al monitoreo hídrico en este predio, nos encontramos con un monitoreo muy deficiente, sobre todo considerando las características geográficas y agronómicas del palto. Suelos arcillosos, muy irregulares. El palto es un árbol de raíces superficial, entonces tiene una zona activa entre 15 a 30 centímetros. Los tensiómetros que estaban instalados se encontraban a 60 a 30 centímetros, muy fuera de la zona radicular activa, entonces un monitoreo notablemente inefectivo. Lo que nosotros proponemos, 4 pilares de monitoreo para un plan modernizado. En cuanto al monitoreo de suelos, tensiómetro electrónico más sensores de capacitancia. En cuanto al monitoreo de la planta como tal, bombas de Schelander para tener la idea del potencial hídrico cinemático. En cuanto al clima, debido a que Ocoa es una región montañosa y no existen estaciones climáticas que nos den datos precisos del clima en este predio, pequeñas estaciones climáticas que se pueden obtener de forma muy económica. Y en cuanto al sistema de riego como tal, sensores de flujo con alarmas, y todo este sistema puede estar integrado gracias al Internet of Things, un sistema digital que nos permita acceder a estos datos en tiempo real. Todo esto también necesita un plan de mantención. Nuestro plan de mantención está principalmente pensado en la limpieza de emisores, limpiezas preventivas, desarmes de filtros, considerando que el agua que llega desde el Aconcagua es muy dura, muy turbia, existen muchos sedimentos, está la posibilidad de que se contaminen con algas, con material orgánico, y para evitar cualquier posible obstrucción de estos sistemas, lo ideal es que se siga el plan de mantención que hemos detallado acá con una carta GAN también en el informe.